Una mujer no siempre te va a decir con palabras que siente una atracción profunda por ti. De hecho, casi nunca empieza por ahí. Y ese es exactamente el error que hace que tantos hombres lleguen tarde al momento que más importa. Esperan una confesión obvia, una frase directa, una invitación clara, cuando lo que de verdad cambia primero es algo mucho más silencioso. Cambia la energía, cambia la forma en que ella se queda, cambia la manera en que su cuerpo empieza a responder a tu presencia antes de que su voz se atreva a nombrarlo. Y aquí está la parte que casi nadie entiende. Cuando una mujer empieza a abrirse de verdad, no siempre lo hace con intensidad visible. A veces lo hace con cosas tan pequeñas que, si no estás atento, parecen no significar nada. Un segundo extra de mirada, una pausa que se alarga, una suavidad nueva en su tono, una cercanía que no estaba hace unos minutos. La mayoría de los hombres no pierde la oportunidad porque no tenga atractivo. La pierde porque está esperando fuegos artificiales, mientras el verdadero cambio sucede en silencio. Piensa en esto, estás hablando con ella como cualquier otro día. Hay más gente alrededor, todo parece normal, pero sin que puedas explicar exactamente cuándo ocurrió, la conversación empieza a sentirse distinta. Ella ya no responde solo por educación, ya no está simplemente ahí. Hay una especie de atención más fina, más cálida, más presente, como si algo en ella hubiera dejado de protegerse del todo, como si estuviera evaluando no solo lo que dices, sino cómo se siente estar cerca de ti. Y eso lo cambia todo, porque cuando una mujer entra en esa zona, ya no estás frente a una interacción cualquiera, estás frente a una transición, una puerta que no se abre con ruido, sino con detalles. Y la primera señal de esa transición no aparece cuando ella te toca, aparece mucho antes, cuando todavía parece que no ha pasado nada. Si alguna vez sentiste que una mujer parecía interesada y luego no supiste leer lo que estaba pasando, escucha esto con atención. No fue necesariamente porque te faltara seguridad, ni porque dijeras algo mal, ni porque no fuera suficiente. Muchas veces fue algo más simple y más invisible que eso. Leíste una situación íntima con una lógica demasiado literal. Esperaste que ella expresara lo que sentía de la misma forma en que lo haría un hombre, y casi nunca funciona así. Porque el interés femenino, cuando es real, pero todavía frágil, rara vez entra de golpe. No suele decir, mírame, aquí está. Más bien prueba el terreno, cambia el ritmo, observa, se acerca un poco y luego se contiene. Abre una rendija emocional y mira si tú eres capaz de sostenerla sin romperla. Eso es lo que tantos hombres interpretan mal. Confunden la sutileza con ausencia, confunden la ambigüedad con desinterés, y en esa confusión dejan pasar el momento exacto en que ella empezaba a bajar la guardia. Imagínate una escena simple, una cafetería, 2 tazas sobre la mesa, gente entrando y saliendo, nada espectacular. Ella te escucha, sonríe, hace una pregunta, aparta la vista un segundo y vuelve a mirarte con una calma rara. No hay una confesión, no hay una frase grande, pero hay algo nuevo. Ya no te está tratando como a cualquier otro, está midiendo la atmósfera contigo. Está sintiendo si contigo puede relajarse o no, si tu presencia pesa demasiado o la hace soltar tensión. Y aquí está la verdad que cambia toda la lectura. Muchas mujeres no se abren primero desde el deseo visible, sino desde la seguridad emocional. Primero quieren sentir que pueden estar contigo sin cerrarse. Primero quieren notar que tu energía no invade, no corre, no pide desesperadamente una respuesta. Porque cuando una mujer siente eso, algo empieza a moverse dentro de ella. Y cuando eso ocurre, la primera transformación no aparece en sus palabras, aparece en su presencia. La primera señal real no siempre es un gesto audaz. A veces es algo mucho más fino. Ella empieza a quedarse cerca de ti de una forma que ya no parece casual. No se trata solo de distancia física, sino de permanencia. De cómo alarga un momento que podría haber terminado antes. De cómo encuentra una excusa pequeña para seguir ahí. De cómo, aún en un grupo, su atención regresa a ti como si algo en ella te hubiera convertido en su punto de referencia. Eso puede verse de muchas maneras. Se sienta un poco más cerca de lo necesario. Gira el cuerpo hacia ti aunque haya más gente hablando. Se queda unos segundos extra después de que la conversación parece cerrarse. Te hace una pregunta cuando ya no hacía falta. Y si prestas atención, notas otra capa todavía más importante. La tensión defensiva empieza a bajar. Su voz se vuelve menos seca, menos medida. Sonríe antes. Responde con más calor. Ya no está simplemente administrando interacción. Está dejando que el momento la toque. Ese cambio importa más de lo que parece, porque una mujer puede hablar contigo y parecer amable sin que exista una apertura real. Pero cuando su presencia se reordena a tu alrededor,
Cuando su energía empieza a orientarse hacia ti de manera repetida, ya no estás viendo cortesía, estás viendo inclinación. Algo en ella está diciendo, aquí me siento un poco más cómoda, aquí quiero quedarme un poco más. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera lo hace de forma consciente. No se dice a sí misma, voy a acercarme. Simplemente ocurre. Su cuerpo encuentra tu dirección, su atención vuelve a ti, su ritmo se adapta al tuyo. Es un movimiento suave, casi imperceptible, pero profundamente revelador. Ahora bien, no te confundas. La cercanía por sí sola todavía no significa que ya te haya dejado entrar de verdad, porque una mujer puede acercarse a tu espacio y aún así mantener protegido lo más importante. Y ahí es donde aparece la siguiente capa, la que separa una simple comodidad social de una apertura mucho más profunda. La verdadera diferencia no está solo en que ella esté cerca, sino en lo que empieza a soltar cuando está contigo. Porque una mujer puede disfrutar una conversación, puede reírse, puede quedarse un rato más, y aún así seguir completamente protegida por dentro. Pero cuando empieza a bajar la guardia de verdad, algo cambia en el clima emocional. Ya no solo comparte tiempo, empieza a compartir calma, y eso es muchísimo más íntimo de lo que la mayoría imagina. Lo notas en detalles muy concretos, en la forma en que su tono pierde rigidez, en cómo ya no necesita llenar todos los silencios, en cómo te cuenta algo pequeño, personal, tal vez no dramático, pero sí más suyo. Puede ser un miedo, una inseguridad leve, una historia que normalmente no cuenta tan rápido, una opinión que le expone un poco más. Lo importante no es el contenido exacto, lo importante es el gesto psicológico que hay detrás. Está dejando de administrar tanto su imagen delante de ti, y cuando eso ocurre, el significado es profundo. Porque antes de abrir el cuerpo, muchas veces una mujer abre el clima emocional. Antes de permitir una cercanía más íntima, necesita sentir que contigo no tiene que endurecerse, que no va a ser empujada, que no va a ser mal leída, que puede mostrarse un poco más real sin que eso se convierta en presión. Esa sensación de seguridad no mata el deseo, al contrario, en muchísimos casos es lo que lo vuelve posible. Por eso hay hombres que confunden intensidad con conexión y no entienden por qué todo se enfría. Van demasiado rápido porque creen que la señal importante es el gesto obvio. Pero la señal decisiva suele ser otra. Ella se vuelve más blanda contigo, más auténtica, menos armada. Y esa suavidad no es poca cosa, es una forma silenciosa de confianza. Pero aquí viene el giro que casi todos interpretan mal. Cuando una mujer baja la guardia, no siempre solo se está sintiendo cómoda. A veces, al mismo tiempo, también te está observando con más atención que nunca. Esto es lo que la mayoría no ve. Cuando una mujer empieza a mostrarse más suave, más cercana, más abierta contigo, muchos hombres creen que ya entendieron toda la escena. Piensan, perfecto, ya hay confianza. Y sí, hay confianza, pero no solo hay confianza, hay otra cosa ocurriendo al mismo tiempo. Ella también te está midiendo, no como un juego frío, no como manipulación, sino como una lectura instintiva. Cuando una mujer siente que podría abrirse más contigo, necesita comprobar algo esencial. ¿Cómo manejas esa apertura? Si te precipitas, si invades, si te pones ansioso, si conviertes un momento delicado en algo torpe. En otras palabras, no solo está sintiendo más, también está observando mejor. Imagínate esta escena. Ella te hace una pregunta un poco más personal de lo habitual. Luego guarda silencio, te mira. No parece incómoda, pero tampoco te lo está poniendo fácil. Ese instante vale muchísimo más que una respuesta ingeniosa, porque ahí ella no está recogiendo solo tus palabras, está leyendo tu energía. Quiere ver si eres de esos hombres que necesitan llenar el vacío, impresionar, correr hacia una conclusión, o si eres capaz de sostener el momento con calma, con presencia, sin romper la tensión buena que se está creando. Y aquí está el giro verdadero. Eso que parecía solo ternura era también una prueba silenciosa. Eso que parecía solo interés era también evaluación. No para juzgarte con dureza, sino para saber si puede soltarse más, si contigo puede relajarse sin perderse, si eres un hombre que entiende la diferencia entre presión y dirección, entre iniciativa y prisa, entre deseo y ansiedad. Cuando una mujer entra en esa fase, ya no está decidiendo únicamente si le llamas la atención, está decidiendo si puede dejar de contenerse tanto a tu alrededor. Y esa decisión no suele tomarse por una frase brillante, se toma por cómo la hace sentir en los segundos más sutiles. Porque si superas esa lectura, si respondes bien a esa apertura sin aplastarla, el patrón empieza a repetirse. Y cuando se repite en distintos momentos, ya no estás ante una señal aislada.
estás ante una historia que empieza a tomar forma. Y aquí es donde todo deja de parecer una coincidencia. Porque cuando una mujer empieza a abrirse de verdad contigo, la señal no aparece una sola vez y desaparece. Empieza a repetirse en contextos distintos, no siempre con la misma intensidad, no siempre de la misma forma, pero sí con una lógica común. Busca continuidad. Busca volver al lugar emocional que contigo empezó a sentirse distinto. Lo notas, por ejemplo, en la manera en que retoma una conversación que ya había terminado, en cómo recuerda algo pequeño que dijiste y lo trae de vuelta más tarde, como si para ella no hubiera sido un detalle menor, en cómo responde con más calor del necesario a algo simple, en cómo, incluso rodeada de otras personas, encuentra una forma de devolverte la atención. No es solo amabilidad, es prioridad suave. Es su manera de decir, sin decirlo, que entre todo lo demás tu presencia ya ocupa un espacio más claro dentro de su mente. Y esa repetición importa muchísimo, porque una señal aislada puede confundirse, un gesto puede ser casual, un momento puede ser contexto, pero cuando el patrón reaparece en un mensaje, en una despedida, en una conversación grupal, en un tono de voz que cambia justo contigo, entonces ya no estás frente a un accidente, estás frente a una dirección emocional. Algo en ella no solo reaccionó, algo en ella empezó a orientarse. Imagínate que al principio fue solo una mirada más larga, después fue una pregunta más personal, luego un mensaje que no era necesario, pero llegó igual, luego una risa distinta cuando hablas tú, luego esa forma de quedarse un poco más cuando podría haberse ido. Cada cosa, por separado, parece pequeña, juntas cuentan una historia silenciosa pero muy real. La historia de una mujer que todavía no lo verbaliza todo, pero que ya está dejando rastros de su apertura en más de un lugar. Y cuando una mujer empieza a repetirte así, con constancia suave, no solo está mostrando interés, está creando puente, está dejando de tratarte como un momento aislado para empezar a sentirte como una posibilidad con continuidad. Pero incluso eso todavía no es la parte más reveladora, porque hay un punto en el que la repetición deja de ser solo atención, y se vuelve lenguaje corporal imposible de fingir por mucho tiempo. Hay un momento muy preciso en el que la interacción deja de moverse solo en el plano de la conversación y entra en algo mucho más callado, más cercano, más cargado, y es ahí donde el cuerpo empieza a decir cosas que la voz todavía intenta mantener bajo control. No de forma dramática, no de forma teatral, sino con esos pequeños desajustes que aparecen cuando una emoción ya es demasiado real para permanecer completamente escondida. Puede ser un contacto que dura un segundo más de lo necesario, una mano que se queda donde antes se habría retirado enseguida, una mirada que baja, pero no por desinterés, sino porque lo que siente pesa un poco más de lo que quiere mostrar, una respiración que cambia cuando estás cerca, un silencio que ya no se siente vacío, sino lleno, como si entre los dos hubiera algo suspendido que ninguno quiere romper demasiado pronto. Eso es lo que tantos hombres leen mal. Ven lo físico solo como una invitación evidente, o no ven nada en absoluto. Pero la mayor parte del tiempo no funciona así. El cuerpo no grita, sugiere, delata, filtra. Una mujer que empieza a sentirse profundamente atraída o íntimamente abierta contigo no siempre va a cruzar una línea frontal. A veces hace algo mucho más revelador. Deja de tensarse tanto ante la cercanía. Ya no corrige cada centímetro. Ya no marca tanta distancia. Ya no se recompone tan rápido después de un roce, de una pausa, de un momento en que el aire cambia. Y cuando eso ocurre, tienes que entender bien lo que estás viendo. No estás frente a una técnica, estás frente a receptividad, frente a una mujer que empieza a sentirse lo bastante segura como para no controlar cada gesto con la misma rigidez. Eso vuelve el momento mucho más delicado y mucho más importante, porque justo ahí muchos hombres cometen el error más costoso. Sienten la aceleración y creen que deben correr, y casi siempre es al revés. Cuando una mujer empieza a hablar con el cuerpo antes que con la voz, lo último que necesita es que tú rompas el clima por no saber sostenerlo, porque la verdadera diferencia no la hace el hombre que más se lanza, la hace el que entiende qué hacer cuando el momento ya no pide velocidad, sino presencia. Si has llegado hasta aquí, ya ves la lógica completa. La señal no era una sola cosa, era un proceso. Ella primero cambió la presencia, luego bajó la guardia, después empezó a repetirte en distintos contextos, y finalmente su cuerpo comenzó a relajarse dentro de la cercanía. Entonces la pregunta ya no es ¿qué significa? La pregunta real es ¿qué haces tú con eso sin arruinarlo? Y la respuesta no es empujar más fuerte, no es pedir definiciones torpes, no es romper la atmósfera con ansiedad.
La respuesta correcta casi siempre es más madura y más difícil. Sostener el momento sin invadirlo, estar ahí sin precipitarte, leer sin asumir, dejar que la atención buena respire lo suficiente como para que ella no sienta presión, sino espacio seguro. Porque una mujer puede estar muy abierta emocionalmente y aún así cerrarse de golpe si nota impaciencia, necesidad o apuro por llegar a una conclusión. Eso significa algo muy concreto. Si ella se acerca, no necesitas abalanzarte. Si ella baja la guardia, no necesitas demostrar nada. Si ella deja que el silencio exista, no lo llenes por nervios. Si hay un contacto suave, no lo conviertas inmediatamente en una exigencia. La mayor parte del tiempo, lo que más la hace seguir abriéndose no es el exceso de acción, sino la estabilidad con la que tú sostienes el clima que ella misma está ayudando a crear. Y aquí está la verdad que separa al hombre reactivo del hombre presente. El primero quiere confirmar rápido lo que está pasando. El segundo entiende que no todo necesita ser arrancado del momento con prisa. A veces basta con seguir ahí, firme, cálido, claro, atento. Con responder a su apertura con una energía que no asusta ni se achica, con mostrar interés sin convertirlo en presión, con permitir que ella sienta que puede seguir avanzando porque contigo no pierde seguridad. Y cuando haces eso bien, ocurre algo muy especial. La mujer deja de estar solo curiosa, deja de estar solo atraída, entra en una fase todavía más reveladora. Ya no lucha tanto contra la cercanía, ya no intenta salir del momento tan rápido. Y esa es la señal que casi nunca aparece con un hombre que no sabe hacerla sentir segura de verdad. Esta es la señal que desde el principio estaba escondida debajo de todas las demás. No una mirada, no un gesto aislado, no una frase. La señal más fuerte es un cambio completo en su relación con la proximidad. Llega un punto en el que una mujer que se ha abierto emocionalmente contigo deja de resistirse tanto a lo que está sintiendo. Ya no interrumpe el clima tan rápido, ya no se apresura a enfriar lo que antes habría enfriado. Ya no huye del momento apenas percibe que se volvió íntimo. Eso puede verse de formas muy sutiles. No acelera la despedida, no rompe la cercanía con una excusa innecesaria. Se queda aunque tendría una razón razonable para irse. Mantiene la atención, acepta el silencio. Permite que la atmósfera exista sin sabotearla de inmediato. Y eso vale oro, porque ahí ya no estás viendo solo interés. Estás viendo permiso emocional. No permiso para asumir, no permiso para invadir, sino permiso para que el momento exista de verdad entre los dos. Y esa diferencia lo cambia todo, porque muchas mujeres sienten algo y lo contienen, sienten algo y lo corrigen, sienten algo y por miedo, por hábito o por protección, vuelven a poner distancia. Pero cuando una mujer deja de hacer eso contigo, cuando en vez de escapar del instante se queda dentro de él, algo muy importante ya ocurrió por dentro, ya cruzó un umbral. Ya no está preguntándose solo si le gustas. Está viendo si lo que empezó a sentir puede volverse todavía más real sin hacerla cerrarse otra vez. Por eso esta es la señal más fuerte de todas, porque reúne todo lo anterior. Confianza, cuerpo, atención, continuidad, calma. Ya no es una chispa dispersa, es una decisión interna que todavía puede ser silenciosa, pero que empieza a notarse en cómo ella ya no se protege del mismo modo frente a la intimidad que se está creando. Y sin embargo, incluso aquí, sigue existiendo una última verdad que muchos hombres no entienden. Ver la señal no te da derecho a empujarla, solo te da una responsabilidad más alta, la de no romper con ansiedad lo que ella te está mostrando con confianza. Así que aquí está la verdad completa. Una mujer no siempre expresa primero su deseo, su interés más profundo o su apertura íntima con palabras directas. Muchas veces lo que cambia antes es algo mucho más delicado. Su energía se vuelve más suave contigo, su presencia se orienta hacia ti, su guardia baja, su cuerpo deja de corregir tanto la cercanía, y su manera de quedarse empieza a decir lo que todavía no quiere decir en voz alta. Ese es el código que casi todos pasan por alto, no porque sea imposible de ver, sino porque exige una clase de atención que hoy es rara. Exige saber leer lo pequeño, exige no confundir intensidad con prisa, exige entender que la apertura femenina no suele aparecer como un anuncio, sino como una transición, como una serie de señales que solo tienen sentido cuando las ves juntas. La forma en que te mira, la forma en que se calma, la forma en que vuelve, la forma en que ya no se va tan rápido de lo que está sintiendo. Pero hay algo todavía más importante que todo eso. El hombre que mejor entiende estas señales no es el más agresivo, no es el más ansioso por llegar a una conclusión, no es el que fuerza un desenlace porque cree que ya entendió, es el que sabe sostener, el que no invade, el que puede estar presente sin apretar.
el que reconoce la diferencia entre una mujer que se está abriendo y una mujer que necesita espacio, el que comprende que ninguna señal reemplaza el consentimiento, la claridad ni el respeto por el ritmo de los dos, porque al final eso es lo que ella está leyendo desde el principio, no solo si le gustas, no solo si la atraes, sino qué clase de hombre eres cuando el momento se vuelve más íntimo, más frágil, más verdadero. Si eres alguien que rompe lo delicado por hambre, o alguien capaz de cuidar lo que nace en silencio. Y cuando entiendes eso, ya no vuelves a mirar estos momentos igual. Empiezas a ver que lo más decisivo casi nunca entra con ruido, entra despacio, entra en una pausa, en una mirada, en una cercanía que deja de defenderse. Y cuando una mujer por fin deja de decir, todavía no, con el cuerpo, casi nunca lo hace con una escena grande, lo hace en silencio. Y solo el hombre que sabe escuchar de verdad llega a verlo.